El debate político, debate, ¿no? todo Está Fernando Chino Navarro, que es diputado del Frente para la Victoria, Patricia Bullrich. Decíamos que había estado al frente de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, o sea que debe conocer bien este tema. ¿Cómo lo evalúa Bullrich usted? Hoy estuvo en una visita también con el ministro de Justicia a los penales, a algunos penales. Bueno, a mí me parece que hay tres cosas que me parece que no tienen que ver con la resocialización y con la responsabilidad que tiene el Estado argentino de devolver los presos a la vida ciudadana en condiciones distintas a los que entraron, ¿no? Que es una responsabilidad y es parte del Estado de Derecho que tenemos que tener los argentinos. El primer tema es la kirchnerización, la politización de la resocialización, llamada así. Me parece que habilitar a una agrupación cuya página web dice que su principal objetivo es la reelección de Cristina Fernández de Kirchner y que el jefe del servicio penitenciario, el director del servicio penitenciario, reconozca que es una agrupación que él avala y que esa agrupación entre y tenga un dominio de la política penitenciaria, me parece algo absolutamente fuera de lugar, inconcebible porque el Estado argentino tiene que representar a la resocialización desde valores universales y no desde una politización y desde una kirchnerización. Entonces, esto me parece una barbaridad. En segundo lugar, me parece que en el 2004 la ley de ejecución de la pena, la 24660, se modificó. ¿Por qué se modificó? Justamente por lo que estaba contando la mamá de Sonia Bragnia. Estaba diciendo que los delitos sexuales, y este es el artículo 56 que se cambió en el 2004, es decir, ya con mayoría kirchnerista en la Cámara, en las dos cámaras, dice que no se van a otorgar beneficios comprendidos en el periodo de prueba por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la víctima. Es decir que en este tipo de casos en los que las personas, digamos, en la cárcel tienen buena conducta, ¿no? Pero no han cambiado sus hábitos, sus formas, su mentalidad, y avanzan en el régimen de progresividad de la ley de ejecución de la pena y terminan saliendo y terminan matando, no es el único caso. Entonces, este es un tema que ha sido modificado y, sin embargo, sigue adelante. Este es el segundo tema. El tercer tema, que también me parece enormemente grave, es que una persona que está recientemente condenada, es decir, que no está ni siquiera en un 10% de su condena, porque la ley de ejecución de la pena es muy clara, dice que recién al 50% de su condena, pueda tener este tipo de beneficios, es decir, salir a un local partidario, una persona que todavía no pudo haber sido evaluada, no pudo haber tenido un tratamiento criminológico, no pudo haber tenido un tratamiento de resocialización. Es decir, el caso de Vázquez, condenado hace pocos meses a 18 años de prisión y con un año de prisión salir a la calle, me parece realmente algo absolutamente fuera de lugar y que además desequilibra en la sociedad el concepto de la víctima. ¿Y qué pasa con la víctima? A ver, vamos a ver cómo lo ve Chino Navarro. Sorprendido por el concepto de que una agrupación política no pueda desarrollar tareas en una unidad penitenciaria. La verdad, no se corresponde con lo mejor de tu historia. A mí me alegra, me gratifica, me reconforta que los jóvenes militen en las cárceles, en los hospitales, en los barrios más humildes, en todos los lugares donde se pueda modificar la realidad para bien. Cuando uno habla de resocializar a los reclusos, a los presos, está hablando que si lo hace con éxito, está recuperando una persona útil para la sociedad y está evitando un futuro delito.
Esa es la finalidad de esta actividad. Así que difiero absolutamente y me gratifica ser parte de una organización como el Movimiento Evita, como Batallón Militante, como la Cámpora y como tantas otras organizaciones que militan en todos lados, sobre todo en lugares más difíciles, donde esta sociedad, después de tantos años de decadencia, muestra signos de esta enfermedad social que aún estamos afrontando. Igual quiero señalar que todas las salidas además se hacen con otras organizaciones, Cáritas, Iglesia Evangélica, sindicatos, universidades, con lo cual no es un tema exclusivamente de una agrupación política o una agrupación militante. Segundo, lo que a mí me sorprendió el domingo, que por X circunstancias me desperté muy temprano, y bueno, al estar muy temprano empiezo a leer los diarios, es la afirmación del diario Clarín diciendo: se sacan presos o reclusos para actos políticos K, sin autorización judicial. Bueno, la autorización judicial, me queda la duda, leo la noticia, puedo desconfiar, pero no había forma de corroborarlo. Pero titular que se sacan presos a actos políticos K es una mentira muy grande que luego se sigue reiterando y no se modifica, y ustedes la siguen planteando como un dato cierto. Además también era mentira que salían sin autorización judicial, porque después ustedes mismos corroboraron, digo ustedes, el Grupo Clarín, periodistas del diario, que había autorización de los jueces, avalando todas las salidas de todas las cuestiones que estamos discutiendo. Pero nunca se modificó ese enfoque. Se sigue hablando de politización, se sigue hablando de llevar presos a actos políticos, lo que es un disparate, lo que carece de fundamento, y además no se reconoce los errores, con lo cual indudablemente no hay error, no es que uno se equivoca porque no chequea adecuadamente la noticia y se puede confundir, como le puede pasar a cualquiera, que pensaba que no había autorización judicial. El ministro esa misma noche lo desmiente en un programa, el 678, y al día siguiente se sigue planteando, se pone lo que dice el ministro, agencia TELA, pero se sigue planteando que la autorización judicial se pone en duda. A mí, yo no entiendo, a ver, se puede diferir, se puede criticar, se puede cuestionar, podemos estar de acuerdo o no. Lo que no entiendo es hasta cuándo ustedes van a hacer prensa mintiendo. Bueno, ¿no es más fácil decir la verdad? Estamos debatiendo a partir de 3 tapas de noticias, de esto, de lo otro. Usted escuchó a Beatriz Tadei. No, estas son situaciones que uno se solidariza, son cuestiones particulares de personas que han sufrido mucho daño. Estamos hablando de otras cuestiones, de la afirmación que hacen ustedes, que se sale sin autorización judicial. Falso, mentira, no lo rectifican. Se van a actos partidarios acá, es un disparate. Ahora, Batallón Militante, ellos dicen que hacen política desde la cultura. Sí. O sea que un acto cultural hay que entenderlo como un acto político. Lo que está haciendo usted hablando es un acto político. Si vamos a la definición griega, a la esencia de lo que es política, todo lo que hacemos es política. Bueno, cultura es todo. Sí, bueno, hablamos de política, no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema que haga política? ¿Que ahora en democracia, después de la dictadura que vivió este país, es malo hacer política? No, al contrario. Cuando uno va a una cárcel por Cáritas, por un sindicato, por una agrupación política, va porque tiene un compromiso social, militante respecto a la vida, más allá de qué partido pertenezca. A ver, No, Patricia. a mí yo creo que el Estado argentino y el servicio penitenciario y el director del servicio penitenciario tiene que demostrar la conducción del conjunto del sistema y no puede llevar a los presos a una agrupación que él conduce. Eso me parece una barbaridad, porque ¿cuál es lo que uno puede pensar? Lo que uno puede pensar es que aquellos presos que adhieren a las políticas o que son cercanos al kirchnerismo van a tener determinadas posibilidades que otros no van a tener. Es decir, me parece que la neutralidad de un jefe del servicio penitenciario es absolutamente fundamental. Nosotros hoy, cuando fuimos al penal de Seiza, estaba todo el gobierno, estaba el ministro, estaba el director del servicio penitenciario, había como 30, 40 personas, asesores, estaban todos esperándonos en esa visita que hicimos. Y discutimos mucho esto con el jefe del servicio penitenciario. Él dijo y él defendió que él
que él como kirchnerista creía que estaba bien llevar a la gente a una agrupación política kirchnerista. Entonces, eso me parece que es una distorsión de lo que es el Estado democrático de derecho. Es decir, uno no puede llevar a las personas a un acto político siendo aquel que conduce ese servicio, de ninguna manera. Segundo tema, estamos hablando de un preso que fue condenado hace 2 meses. Es decir, no existe legislación que ampare que un preso salga hace 2 meses. En este caso, nosotros que con un grupo de diputados, antes de tomar ninguna determinación, decidimos hacer una investigación, vamos a ir a ver a los jueces a que nos expliquen por qué, siendo una persona recientemente condenada, no estando todavía en un régimen de progresividad ni en la ejecución de la pena, lejísimos de la mitad de la condena, está saliendo a la calle fuera del penal, que hagan actividades intramuros, que jueguen al fútbol, que hagan una banda, es decir, eso es absolutamente aceptable y recomendable. Ahora, que salgan a la calle con la posibilidad de que esa persona se escape, con la posibilidad de que esa persona vuelva a cometer un delito como el que cometió, eso me parece inadmisible, tanto de parte del servicio penitenciario o de la dirección del servicio penitenciario en este caso, como de parte del tribunal que avala este tipo de salidas. Navarro, lo que pone ella en tela de juicio es el comportamiento del titular del servicio penitenciario. ¿Usted cómo lo juzga? Otra mentira de Clarín, que me hizo recordar, gracias Patricia. Los internos salen de los penales sin custodia penitenciaria. Es falso. Salen con custodia penitenciaria porque casualmente no es salida transitoria. Se la llama, se la quiero leer porque yo no soy un especialista, actividades de inclusión. O sea que todas las personas que han salido salen debidamente custodiados. Estuvo, es cierto, con otros diputados. Yo le voy a decir algunas cosas que le dijeron, que ella las escuchó y lo puede ratificar. ¿Qué dijeron los internos, los reclusos? Acá vienen muchas organizaciones a ayudarnos. Nadie nos obliga a levantar ninguna bandera política, nadie nos pide que vayamos a ningún acto político, vamos a actividades culturales, acá aprendí un oficio, hacer un trabajo que no conocía. Para insertarnos en la sociedad necesitamos que la sociedad nos pueda ver de otra forma, ¿Quién dijo cosa eso? que decían los reclusos. ¿Quién dijo eso? No lo veía a mi hijo hace 3 años porque la mamá no quería que me venga a visitar a un penal. Recién pude volver a mi hijo en una feria que organizó el servicio en San Telmo. Es decir, bueno, que si realmente queremos resocializar a los presos para que no vuelvan a delinquir y sean útiles y prevenir el delito, me parece que estamos en el camino correcto. En primer lugar... y además quiero recordar, nosotros tenemos... ¿Puedo corregirte algo de eso? Simplemente, es verdad que dijeron algunas de esas cosas adelante de las autoridades. Yo me tomé el trabajo de hablar con algunos de los presos que nos presentaron, porque no nos llevaron a todos, digamos, al número 2, al número 3 y al número 4, donde están los presos de mayor peligrosidad, no nos llevaron, fuimos nada más que a un pabellón. Yo me tomé el trabajo de hablar con los presos a solas, y muchos de los presos con los que yo hablé me dijeron una cosa distinta que la vamos a poner en nuestro informe, es decir, que ellos saben que se tienen que acercar al batallón militante porque es la manera de conseguir ciertas cosas que de otra manera no consiguen. Entonces, eso es lo que te dicen estando el ministro parado, el director del servicio penitenciario ahí parado y todos ahí, por supuesto. ¿Qué te lo va a decir? Ingresaba el 35% de los presos ingresaba a las cárceles federales sin documento. Antes del 2003 estuvo el gobierno del doctor de la Rúa, la compañera jerarquizó en un cargo importante en el servicio penitenciario, no había planes laborales genéricos, hoy trabaja el 70% de los reclusos en prisiones federales, gana el salario mínimo vital y móvil, 2.300 pesos, antes no solamente no ganaban nada, sino que tenía que ir la familia a llevar la comida a la cárcel, no existían antes del 2003 cursos tampoco genéricos de educación, hoy estudia el 66%, y además, en el gobierno, particularmente el doctor de la Rúa, que la compañera integró, una de las decisiones que se había tomado para resocializar a los presos era tenerlos incomunicados 22 horas, de 24, dentro de sus celdas, incomunicados de su familia. Entonces me parece que, obviamente que debe haber errores, cuestiones por corregir,
estamos abiertos a debatirla. Pero si no reconocemos de dónde venimos, si no reconocemos que no en Argentina, en América Latina el sistema federal nacional está considerado el mejor, tenemos menos presos que la cantidad de plazas. Hoy los propios presos quieren participar de las actividades culturales porque se sienten que pueden ser útiles y pueden ser reconocidos de otra forma, y lo centramos en 2 o 3 cuestiones particulares y le quitamos perspectiva. No. Absolutamente. Bueno, en primer lugar, lo que dice Navarro no tiene nada que ver con la realidad, porque en los meses en los que yo estuve en el servicio penitenciario cerramos la peor cárcel de la Argentina, que fue Caseros, e inauguramos la cárcel de Marcos Paz y la cárcel de Ezeiza, la que fui hoy, que lamentablemente está un poco deteriorada. Trabajaban, estudiaban, había talleres de todo tipo. Cuando fue la inauguración de la cárcel de Ezeiza, fue Miguel Ángel Estrella, es decir que había todo tipo de actividades, trabajo, talleres de todo tipo, docentes que iban, así que universidad, absolutamente todo. Es decir, nada de lo que vi hoy en la cárcel es nuevo, simplemente son las cosas que se necesitan para un buen servicio penitenciario. Yo creo que lo que estamos discutiendo es algo distinto. No estamos discutiendo que las cárceles tienen que ser lo mejor posible, sanas, limpias y para seguridad de todos. Lo que estamos diciendo es que hay determinados, digamos, que hay una idea, ¿no es cierto?, de resocialización, donde una persona que acaba de ser condenada, esa persona está en condiciones de salir en libertad. Y eso es un peligro para la sociedad. Eso no puede ser así, no puede ser así. Eso estamos discutiendo. No estamos discutiendo eso, Patricia, porque los títulos es los internos salen de los penales sin autorización judicial. Bueno, Clarín sostiene que los internos son reclutados como militantes políticos. Clarín sostiene que los internos salen de los penales sin custodia penitenciaria. Y hoy, si te queda una duda, uno de los periodistas estrella de Clarín, Eduardo Van der Koy, escribe: la utilización político de presos comunes llevada a cabo por el denominado batallón militante encuentra raíces inconfundibles en los montoneros. Esta organización armada, Montoneros, en su época transaba con bandas delictivas que aportaban la logística para los asaltos a los bancos, los secuestros y ajusticiamiento, bien digo, y vincula, como es una temática últimamente del Grupo Clarín, a Batallón Militante con la Cámpora. Joclender había dicho, y también salió en Clarín el otro día, y ya lo había dicho en el programa de, no me acuerdo qué canal, con Majul, que se reclutan presos que van a salir de la cárcel militando en la Cámpora porque quieren reclutar pibes que recuperan la libertad para reclutar a otros pibes y sumarlos a una fuerza de choque. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es decir que esto es todo mentira, y que vos querés hablar de 2 casos. No son 2 casos. Cuando acá hay una política sistemática, pero determinada, del Grupo Clarín, para mentir y mezclar batallón militante, la Cámpora, los montoneros. Son 2 casos, son personas, familias, que lo han confirmado recién. Además no sabemos si son 2 casos. El suplemento Eñe del Grupo Clarín hace 2 semanas dijo, mirá lo que cambia el enfoque cuando no hay intención. ¿Me permitís un minuto antes de seguir? Porque si no habla solo. Un mundo menos peor, no te digo y después te dejo. Como el suplemento Eñe elogia, hace 2 semanas esto, la política del servicio penitenciario, porque saca a los presos a tocar hip hop, folclore, reggae, cumbia, grabaron un disco y dice un mundo menos peor. Claro, esto no estaba buscado, no está escrito para ni marcar la agenda a ustedes, para decirle hay que ir a esa cárcel porque si no ustedes no saben qué hacer, no digo vos particularmente, pero la mayoría de la oposición, y además para desarrollar una política en contra del gobierno. A mí me parece que esto es claro. Acá lo que se busca es confrontar con el gobierno, se busca cualquier argumento, a veces son verdaderos y la mayoría de las veces son mentiras. ¿Vas a hablar solo o vas a dejar hablar? Ahora te escucho. Yo considero que Batallón Militante no puede generar una política de resocialización, porque tiene un objetivo distinto, tiene un objetivo político, es una organización política, es una organización que intenta llevar a las personas a las que encuadra a una orientación política determinada. Y el Estado argentino no puede confundir Estado y partido, no puede confundir Estado con partido. Y no puede, entonces, en consecuencia, para ello, ¿no es cierto?, decir, bueno, yo elijo tal o cual preso, ¿no es cierto?, o
decido a dedo cuáles son los presos que yo quiero porque me conviene para mi política. Porque si no, ¿cuál es el sentido de llevar una persona como Vázquez que acaba de ser condenada? Porque es un tipo conocido, porque es un tipo famoso, porque fue callejero, porque Callejeros es popular. Ahora, después lo que hizo Vázquez a una mujer que significó en el Parlamento argentino el cambio de la ley de femicidio. Se cambió la ley de femicidio a partir del asesinato de Wanda Tadei. Eso votó el Parlamento argentino. Entonces, si el Parlamento argentino está votando una sanción real a la violencia brutal de género, y por otro lado, ¿no es cierto?, lo llevan ¿por qué? Porque es de callejero, porque es popular, porque es conocido. Entonces, eso va absolutamente en contra de un equilibrio de una sociedad que necesita... No estamos hablando de eso. No, estamos hablando de todas las mentiras que se han dicho. Bueno, ese es un tema que... Entonces hacete cargo, si no, no vengas a defender a Clarín. Yo no vengo a defender a Clarín. ¿Vos suscribís lo que dice Van der Koy hoy? ¿Vos suscribís lo que dice Van der Koy hoy? No leí lo que dijo Van der Koy. ¿Vos suscribís que Batallón Militante y que Montoneros contrataban o se juntaban con bandas delictivas para cometer asaltos, secuestros? Lo que yo creo es lo que pasa es que Van der Koy, como la ideología del Grupo Clarín, ¿sabe la ventaja que tienen los compañeros de Batallón Militante? ¿Cuál? Ninguno le dio la mano a Videla, como hizo Van der Koy, como joven brillante que fue a dar la mano a Videla. Y dice, recuerdo en un reportaje, el presidente no solo escuchó, dice Van der Koy, sino que él mismo... acá los programas donde está Van der Koy. Sí, si estuviera Van der Koy se lo digo a él, y traería un Pinocho así para regalárselo. Vio que ellos regalan Pinocho a los que mienten. Tome, Van der Koy, un Pinocho porque usted es un mentiroso. Si me invita mañana, vengo y se lo doy el Pinocho. ¿Usted duda de la no, yo lo que estoy no dudo democrática de Van der Koy? No, yo estoy y sí, acá dice que la utilización política de presos comunes, ¿sabe cuál es el problema? De Batallón Militante, no, pero léalo usted, encuentra raíces inconfundibles de los montoneros. Discúlpeme. Sí, yo hablo, lógico, usted me invita, vengo a hablar. Obvio, por eso me da. Usted habla que el problema, Clarín, cuando acá tuvimos dos madres, dos familias contando dos casos de gente que se la vio en los videos. ¿Qué quiere que le diga? Esa es la realidad. Se vulnera la ley y aparentemente hay una agrupación que quiere cooptar a presos políticos. Aparentemente. Ese es el tema. ¿Cuál es el problema? Primero, eso es falso. El tema de las dos personas. Pero eso no es un problema de Clarín, es un problema de la realidad. Coincidimos y no es el tema central. Eso ustedes lo usan. No, ustedes lo utiliza eso para poder decir que salen presos sin autorización judicial. Es falso. Se armó porque el señor Vázquez dice que salen presos sin custodia. Es falso. Ustedes dicen que salen presos a actos políticos K. Es falso. Y por si faltara poco, para corroborar, porque vamos a suponer que yo soy... Perdón, déjeme terminar. Vamos a suponer que yo soy un paranoico, ¿no? Soy un paranoico y veo toda una serie de ataques y conspiraciones de Clarín. Pero acá está la prueba, lo dice Van der Koy hoy. Cuando mezcla Batallón Militante con Montoneros, usa de fuente a Joclender, yo tengo que acordarme necesariamente que Van der Koy, usted dice que es democrático, ojalá lo sea. Por supuesto. Ojalá haya aprendido. No tengo ninguna duda en eso. Bueno, fue a darle la mano a Van der Koy y dice, el presidente Videla no solo escuchó, abordó los aspectos que más le preocupan a la juventud, dice Van der Koy. Se deduce claramente que Videla está muy bien informado. Si después yo leo esto, con todo respeto, y ojalá estuviera Eduardo Van der Koy para decírselo, dudo que de verdad sea genuinamente democrático. No puede dudar eso porque Eduardo Van der Koy es mucho más democrático que... Quisiera plantear un tema que no tiene que ver con... porque acá la discusión es concreta. No, esa es tu discusión. Bueno, pero, yo lo que estoy sorprendido es con la impunidad que Clarín miente. Eso es lo que a mí me sorprende y no me termina de sorprender. ¿Te podría hacer una pregunta? ¿Te podría hacer una pregunta? Una pregunta. Vázquez salió a un acto, sí, ¿no es cierto? A 5 salió. Bueno, acá está. Bueno, algunos fueron intramuros. 5. Salió a un con la autorización del juez. Salió a un acto a la calle. 5. No 2, 5. Bueno, uno. Te voy a decir uno. El que fue a la calle Corrientes. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? Que una persona condenada hace 2 meses vaya verlo a Vázquez en esa situación no me gustó. Pero no es el tema de fondo. No, estás de acuerdo. No, coincido. Bueno, entonces, que va en contra, más allá de la sana intención. ¿Estarías de acuerdo en corregir eso? Más allá de la sana intención del servicio penitenciario, política que yo suscribo de resocializar,
Este debate no ayuda a la Bueno, resocialización. pero estarías de acuerdo, Pero lo que yo te en estoy corregir diciendo eso. es que hubo 5 autorizaciones judiciales, Bueno, 3 intramuros. 5, y Clarín decía que no había autorización judicial. Bueno, pero entonces, ahí está el tema. Lo importante no es la autorización judicial, lo importante es yo estoy hacer hablando una política de cómo penitenciaria que pero son vulnere a las víctimas. Esto es lo que vos tenés, digamos, en esto estás de acuerdo, ahora reconocelo. También se equivocó el tribunal. El tribunal se equivocó y se equivoca el servicio penitenciario, el director del servicio penitenciario, en autorizar a personas que están recientemente condenados. Primero, el caso de Acro. Si se equivocó, el caso de Acro yo también. no lo sé porque no soy un especialista Pero, en derecho. bueno, yo que te lo digo que digo. a mí particularmente no ¿Te me molestó? gustó. Bueno, Porque entonces me andá y parece que no decíselo al ayuda. gobierno. Lo único, lo que tenemos que decir es a los jueces. Porque No acá, solo a los jueces, porque el que pide la autorización está bien, es pero el el que servicio la otorga penitenciario. es la justicia, por eso Está hay bien, 5 bueno, pero autorizaciones el caso del servicio judiciales. penitenciario, no es que el Y juez, mi sorpresa, no es que el juez haya pedido, porque yo he tenido casos donde el juez me pedía cosas que yo no quería hacer porque me parecían presos peligrosos. Mi en este sorpresa, caso, el servicio penitenciario lo pide. se miente de forma sistemática. Me permiten los dos, porque está Beatriz Tadei, que se quedó a escuchar precisamente el debate y quería decir algo. No sé, Beatriz, usted lo está escuchando, ¿qué opina de esto? Bueno, yo veo razones en los dos, porque yo, imagínense que soy víctima. Lo que yo concentro es en la salida de Vázquez, que es totalmente fuera de lugar. Creo que hay una equivocación muy grande del juzgado, porque están hablando, no es condenado, está en casación, así que ni siquiera está condenado. En todas las veces que salió, fue 4 veces antes del juicio, pero tampoco la otra vez que salió tenía condena, porque todavía no está firme. Es decir, en eso sí estoy totalmente en desacuerdo. Ahora, Vázquez no es un tipo político, hubiera salido en cualquier agrupación de cualquier, porque Vázquez únicamente por salir hubiera salido con radicales, con socialistas, con agrupaciones nuevas o con cualquiera con tal de salir. Porque ya se los dije, él se hace la víctima y así es como ha convencido a los funcionarios para que los dejen salir. Muy bien, bueno, gracias. Le agradecemos, tenemos que terminar porque Vamos hay otra nota pendiente y hay horarios que tenemos Vamos que cumplir. a 30 segundos finales, Navarro. No, le reitero, primero, obviamente uno no puede no ser solidario. A nosotros nos toca en Loma de Zamora intervenir un caso de una chica Fátima que fue nombrada, que nos costó pelearnos con la justicia, porque hay pruebas más que suficientes para procesar al supuesto autor del crimen y se habían destruido las pruebas, los testimonios, y ayudamos junto con la madre a que hoy se lo pueda procesar a esa persona. O sea que estamos en esa lucha, como estamos trabajando para resocializar presos. Lo que a mí, la verdad les digo, con todo respeto, y le agradezco que me inviten y me den la oportunidad de decirlo, yo no entiendo hasta cuándo van a mentir. Se puede discutir desde la verdad, no desde la mentira. Bien, Patricia. Bueno, en primer lugar decir que toda política de resocialización es buena. Ahora, que hay que revisar el régimen de salidas, porque de cada 10 salidas hay 4 o 5 que se escapan, eso hay que revisarlo ya. Ya se revisó en el 2004 una parte de la ley, hay que volver a revisar, hay que revisar cómo se escribe la historia de las personas, porque el caso del otro preso que salió, estaba preso por violación, salió y volvió a violar y matar y tenía 10 como conducta, es algo que se debe revisar de una vez por todas. Bien, gracias, Bueno. gracias a ambos. Vamos a la pausa y cerramos con Julio Cobos, el ex vicepresidente de la Nación. Del Estado de Derecho que tenemos que tener los argentinos. El primer tema es la kirchnerización, la politización de la resocialización, llamada así. Me parece que habilitar a una agrupación cuya página web dice que su principal objetivo es la reelección de Cristina Fernández de Kirchner,
y que el jefe del servicio penitenciario, el director del servicio penitenciario, reconozca que es una agrupación que él avala y que esa agrupación entre y tenga un dominio de la política penitenciaria, me parece algo absolutamente fuera de lugar, inconcebible porque el Estado argentino tiene que representar a la resocialización desde valores universales y no desde una politización y desde una kirchnerización. Entonces, esto me parece una barbaridad. En segundo lugar, me parece que en el 2004 la ley de ejecución de la pena, la 24660, se modificó. ¿Por qué se modificó? Justamente por lo que estaba contando la mamá de Sonia Bragnia. Estaba diciendo que los delitos sexuales, y este es el artículo 56 que se cambió en el 2004, es decir, ya con mayoría kirchnerista en la Cámara, en las dos cámaras. El tercer tema, que también me parece enormemente grave, es que una persona que está recientemente condenada, es decir, que no está ni siquiera en un 10% de su condena, porque la ley de ejecución de la pena es muy clara, dice que recién al 50% de su condena, pueda tener este tipo de beneficios, es decir, salir a un local partidario, una persona que todavía no pudo haber sido evaluada, no pudo haber tenido un tratamiento criminológico, no pudo haber tenido un tratamiento de resocialización. Es decir, el caso de Vázquez, condenado hace pocos meses a 18 años de prisión y con un año de prisión salir... El debate político, ¿no? todo Está Fernando Chino Navarro, que es diputado del Frente para la Victoria, Patricia Bullrich. Decíamos que había estado al frente de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, o sea que debe conocer bien este tema. ¿Cómo lo evalúa Bullrich usted? Hoy estuvo en una visita también con el ministro de Justicia a los penales, a algunos penales. Bueno, a mí me parece que hay tres cosas que me parece que no tienen que ver con la resocialización y con la responsabilidad que tiene el Estado argentino de devolver los presos a la vida ciudadana en condiciones distintas a los que entraron, ¿no? Que es una responsabilidad y es parte... Dice que no se van a otorgar beneficios comprendidos en el periodo de prueba por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la víctima. Es decir que en este tipo de casos en los que las personas, digamos, en la cárcel tienen buena conducta, ¿no? Pero no han cambiado sus hábitos, sus formas, su mentalidad, y avanzan en el régimen de progresividad de la ley de ejecución de la pena y terminan saliendo y terminan matando, no es el único caso. Entonces, este es un tema que ha sido modificado y, sin embargo, sigue adelante. Este es el segundo tema.